Comencé a sentir un dolor en mi pecho, que no podía respirar. Y cuando yo me siento en la orilla de mi cama, de pronto sentí que el cuerpo se me puso helado y el dolor se puso más fuerte. Y yo en mi mente dije, un infarto. Wow. Me morí. Morí, dije yo. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de las personas que nos están sintonizando en todo el globo terráqueo. Este es un gran privilegio para mi persona, este es su servidor Dani Sarante, de estar una vez más en mi canal de YouTube para la honra y la gloria del Señor. Pues hoy les pido que por favor no se muevan de sus asientos, que por favor inviten a un amigo, a un hermano, porque el tema que vamos a estar compartiendo hoy va a ser un tema de mucha bendición, especialmente para aquellas personas que están pasando por alguna etapa de algún problema económico, alguna enfermedad, que está pasando por pruebas. Entonces va a ser de bendición, así que por favor les pido que compartan, que den like, comenten, porque de esta manera ustedes también me ayudan a que la plataforma siga creciendo, a que la plataforma, lo que es YouTube, siga recomendándome y así pues poder llegar, la palabra del Señor llegue a otras personas. Y pues hoy tenemos a un invitado muy especial que nos visita desde lo que es Nicaragua. Y es un privilegio para nosotros, ¿verdad?, tenerlo en este lugar. Así que pues los dejo con él, a nuestro invitado. ¿Cómo está? ¿Qué tal estado, hermano Eric? Dios me lo bendiga. Amén, hermano Dani. Es un privilegio estar con usted acá. Qué bueno, qué bueno. Disfrutando de este ambiente de bendición en la presencia del Señor. Qué bueno, pues, hermano Eric, tuvimos 3 días de campaña, hermano Eric. Ha sido una gran bendición para nosotros. Lo tenemos desde viernes, sábado y domingo. 3 días y pues hoy ya cerramos, ¿verdad?, con esta campaña aquí en esta ciudad maravillosa. Y pues es un privilegio, en verdad, tener la palabra del Señor que nos viene a compartir. Pues me gustaría que se presente a los hermanos, ¿verdad?, que tal vez no lo conocen, o a las otras personas, amigos que tenemos a través de las redes sociales, que se presente su nombre, de dónde es, su familia, sus pastores, etcétera, etcétera. Entonces lo dejo. Claro, hermano Dani, es una bendición, privilegio. Pues, como le decía, hermano Dani, mi nombre es Eric Martínez. Vengo desde la hermosa tierra de Nicaragua. Y estamos para la gloria del Señor acá en Madison, Wisconsin, ministrando en la iglesia cristiana El Remanente, donde pastorea nuestro pastor Misael Gámez. Un saludo a su pastor. Amén. Y estamos sirviendo en muchas áreas allí para la gloria del Señor. Pues vengo desde Nicaragua, mi familia, ¿verdad? Mi papá Mario Martínez, mi mamá Marta Sarantes, a quienes les mando un saludo, un abrazo a la distancia. Amén, Dios les bendiga. Qué bueno. Saludos. Y saludos, ¿verdad?, a todas las personas que me conocen ahí en Nicaragua. Y es un privilegio estar con ustedes acá. Bueno, ya 3 días de gloria, de bendición, donde el Señor restauró, salvó almas, hizo cosas muy especiales en las vidas. Amén. Y esa fue la oración. Y pues para mí es un privilegio estar con ustedes y poder compartir un poquito, ¿verdad? Al contrario, pues un privilegio para mi persona, porque a pesar, ¿verdad?, de que el cansancio, yo sé lo que es, en verdad, llevar el mensaje, estar estudiando y todo eso. Tal vez algunas personas, pues, eso no lo miran, ¿verdad? Solo miran en el momento en que la persona predica. Pero, pues, detrás de esas predicaciones... La gente solo ve tu gloria, pero no ve el desierto. Exactamente, sí. Solo ven la tierra prometida, Canaán, pero no ven tu desierto. Qué bueno, hermano. Sí, pues todo para la honra y la gloria del Señor. Pues Él es el que nos impulsa y nos ayuda. Bueno, pues hermano, me gustaría tocar un tema que muchas personas, hermano Eric, por así decirlo, la vida del cristiano, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener pruebas, sufrimiento, calamidades, tempestades. Y lamentablemente, pues, las personas han vendido un evangelio, no sé por qué lo hacen, la verdad que están vendiendo un evangelio de la prosperidad, de que a las personas les hacen ver de que venir a los pies de Cristo, que la vida ya la tienen resuelta. Entonces me gustaría que hablemos un poco acerca de eso y me gustaría tocar 3 versículos de la palabra del Señor que lo encontramos en la cita de Job, capítulo 2, hermano. Me gustaría leer lo que es el versículo
7 y 9. El versículo lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dice el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una zarza maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba, Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. El 9 nos dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Le dice una pregunta. Maldice a Dios y muérete. Y le responde Job en el 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra del Señor. ¿Qué piensa acerca de estos versículos y de esto que acabo de compartir, hermano Eric? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, pues esta historia de Job es muy impresionante. Creo que Job es un personaje que nos da un gran ejemplo de fidelidad a Dios, de amor a Dios. Y cuando el diablo llega a la presencia del Señor y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Varón justo, perfecto, apartado del mal. Entonces Satanás le dice, no, él te sirve, él te ama porque lo tienes bendecido, porque lo tienes cercado, lo tienes protegido y todo lo que él hace prospera, todo lo que sus manos tocan prospera. Quítale todo eso, le dice el diablo, y ya verás que te maldice, blasfema en tu propia presencia. Y como que Satanás de pronto pone a Dios en una situación donde como que Dios accede a la petición del enemigo. Y Dios dice, no, es uno de mis mejores guerreros, es uno de mis mejores soldados. Yo conozco su corazón y yo sé que Él no me va a negar. Amén. Y te va a demostrar de que Él me ama a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, que Él me va a bendecir a pesar de lo que esté atravesando. Y Dios le da permiso a Satanás. Quítale todo, pero no le quites la vida. Vemos, ¿verdad?, una situación, y como estamos tocando el tema, ¿por qué sufrió un creyente, un cristiano? Amén. Sí. Entonces vemos una situación donde el enemigo, Dios le permite traer ese sufrimiento, tormenta a Job, pero es porque Dios se lo permite. Y vemos que cuando Job se encuentra en aquella situación difícil, donde el enemigo le quitó todo, porque en un solo día perder sus hijos, eso es impresionante. Si a veces perder solo un hijo para un padre como duele, no digamos ahora perder toda su familia. No solamente perdió sus hijos, perdió también sus bienes materiales. Y a Job le vino una tormenta, wow, como un huracán, como un ciclón, como algo un imprevisto que él no se lo esperaba. Sí. Y lo impresionante en Job es que cuando él se ve sin nada, como salió del vientre de su madre, sin nada, y él mencionar esas palabras poderosas que siempre nos ministran y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No sé, muy impresionante ver cómo a Satanás Job le da una bofetada. Sí. Le demuestra que él amaba a Dios, no porque Dios lo bendecía o por lo que él tenía de parte de Dios, sino que lo amaba de verdad. Y es bonito, hermano Eric, por ejemplo, ver la historia de Job, escucharla, leerla, pero cuando nos toca ser Job, claro, ahí es en donde se miran los valientes, ahí es donde se mira. Y mi pregunta para usted, me gustaría como ponerlo un poco más bajo presión, por así decirlo. ¿Alguna vez en su vida a usted le ha tocado, por así decirlo, alguna vez en su vida a usted le ha tocado una situación fuerte que al leer esta historia de Job
viene a su mente, por así decirlo, la historia de este hombre, tal vez no de la misma magnitud que Job, pero algo que pasó en su vida fuerte, que lo ha marcado para siempre y que lo sigue usted recordando, pero sabe que al final venció y que Dios pues le dio esa victoria. No sé si alguna historia que usted pueda hablarnos. Sí, creo que todos tenemos experiencias como cristianos de momentos difíciles donde pensamos que ya no hay esperanza, donde llegó el día de nuestra muerte y que todo acabó. Ah, recuerdo una vez que estaba yo en mi cuarto, estaba durmiendo y de pronto, como a eso de la 1 de la mañana, hora de la madrugada, de pronto me desperté de un solo, me levanté de la cama, me senté en la cama y comencé a sentir un dolor en mi pecho que no podía respirar. Y cuando yo me siento en la orilla de mi cama, de pronto sentí que el cuerpo se me puso helado y el dolor se puso más fuerte. Y yo en mi mente dije, un infarto. Wow. Me morí, dije yo. Y no me quedó tiempo de pensar nada, solo decir eso. Y de pronto sentí que todo se volvió oscuro. Bueno, estaba oscuro, obviamente, pero sentí que perdí el conocimiento. Y de ahí solo recuerdo que desperté en el suelo. Me desmayé, caí al piso. Como el piso de mi casa es un piso de barro, es brusco. Me di con todo acá, me raspé todo acá mi cara. Y me desperté en el suelo, helado. Y desde ese día entró como un trauma a mi persona. Yo ya no podía dormir bien porque pensaba que me iba a pasar lo mismo. Y comenzó a venir pensamientos, te vas a morir del corazón. Fue un preinfarto, fue un infarto que te quiso dar. Y comencé a entrar en un estado de depresión, de ansiedad, muy difícil, que yo solo encerrado quería pasar en mi cuarto. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que es que mientras yo estuve en esa situación fue muy especial para mí, porque en medio de esa situación yo bendecía el nombre del Señor. En medio de la angustia, del temor que tenía de que me diera un infarto, yo le pedí hasta perdón a mis familiares, a mi mamá, le pedí perdón a mi abuela, si les había fallado, y me voy a morir. Digo, estaba en esa angustia, pero yo descansaba en el Señor. Yo me tiraba de rodillas, comenzaba a orar al Señor en esos tiempos, en esos momentos difíciles. Y lo que le quiero decir es que en el momento, en la tormenta, no es para blasfemar contra Dios, no es para decir, ¿por qué me está pasando esto? Soy tu siervo, te sirvo con todo el corazón, lo hago todo por ti. ¿Y por qué me tienes así? Soy tu siervo. Porque sí, muchas veces los creyentes, pues, como así decimos, los nicaragüenses, renegamos. ¿Por qué a mí si yo esto, Señor? ¿Por qué a mí si yo lo otro? Pero eso es muy importante lo que usted está diciendo, que pues, a pesar de que las pruebas, ¿verdad? Por cualquier prueba, enfermedad que nosotros estemos pasando, tenemos que alabar al Señor en todo momento, porque es muy fácil servirle al Señor en medio de la abundancia, en medio de la salud. Es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero, ¿qué tal cuando viene la enfermedad? ¿Podemos servirle igual? ¿Qué tal cuando viene la prueba? ¿Podemos servirle igual? ¿Verdad? Claro. También usted me comentaba, hermano Eric, miramos la historia de Job, que tocó a su familia, ¿verdad? Tocó a su hijo. Dice que a todos los hijos los perdió en un solo día. Qué tremendo. Es algo que uno se pone a pensar, si me pasase a mí eso. No, fuerte. Es fuerte. Entonces mi pregunta es, ¿alguna vez usted ha perdido algún familiar andando en el camino del Señor? ¿Alguna vez ha perdido, tenido una pérdida fuerte? Sí, bueno, mi hermano se llamaba Ronnie y él, un jovencito de 22 años, lamentablemente cayó en el estado de una enfermedad muy mortal. 22 años, Sí, joven. joven. Cayó con cáncer. Y fue un tiempo muy difícil para la familia porque
Mi mamá, mi papá tuvieron que moverse a la capital para atenderlo a él en el hospital. Y ahí estuvo, creo que casi por 2 años. Okay. Estuvieron luchando contra ese problema, contra esa situación. En ese entonces mi mamá pues no era cristiana. Ella no era cristiana evangélica. Pertenecía a otra religión. Y de pronto en el hospital llegaban personas, y qué importante, y felicito a las personas que hacen esta obra. Llegaban al hospital y llegaban el mensaje de Cristo. A evangelizarla, a hablarle del Señor. Y oraban por mi hermano, oraban por ella, les llevaban cosas allí, víveres. Y en ese tiempo de angustia ella conoció de Cristo, porque esta gente le habló de Cristo. Y allí ella buscó del Señor. Al ver la angustia de ver a su hijo en una cama muriéndose, eso le tocó el corazón y se rindió a los pies de Cristo. En medio de una prueba, por así decirlo, en medio de esa prueba que llevaba usted, su familia, ¿verdad? Su mamá no era creyente, no era cristiana, no era ella, cristiana. Solamente usted. Sí, entonces, sí. En medio de esa prueba, podemos observar que el Señor saca una ventaja, ¿verdad? Y lo que es, pues, habla a su mamá, ¿verdad? Le habla a su mamá por medio de estas personas que van a predicarle, y su mamá viene a los pies de Cristo en medio de esa prueba. Podemos ver, ¿verdad? Y se cumple la palabra, que dice la palabra del Señor, que todas las cosas a su hijo les ayuda para bien. Yo aquí escribí, hermano Eric, ¿por qué sufre el creyente? Y yo anotaba aquí, los creyentes experimentamos un sufrimiento o experimentamos sufrimiento continuo por la consecuencia y la caída de Adán y Eva por el pecado. Cuando Adán y Eva, ¿verdad?, peca, entra el pecado, dice la Biblia, entra la muerte, porque cuando Dios hace al hombre, hace todo, lo hace perfecto. Claro. Pero por nuestra desobediencia, varón, comienzan a entrar todas estas cosas. Y yo le comentaba a usted también, hay veces nosotros le echamos culpa al Señor y le decimos, Dios, ¿por qué me está pasando tal cosa? ¿Por qué me está pasando a mí? Pero tenemos que tener en cuenta que hay veces nosotros también somos responsables de algunas cosas que hacemos. Por ejemplo, el rey David, hoy usted predicaba algo acerca del rey David. El rey David pecó. El Señor lo perdona, obviamente, pero las consecuencias van a estar. Sí. Las consecuencias del pecado van a alcanzar a nuestra familia. Las consecuencias del pecado van a alcanzar a nuestros seres queridos. Entonces, hay veces no es, por así decirlo, ni Satanás, porque hay veces le echamos solo la culpa a Satanás. Hay veces pues son nuestros actos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Como le decía la vez pasada yo, si nosotros nos alimentamos mal, vamos a contraer tal vez una enfermedad, vamos a diabetes, colesterol alto, etcétera. Entonces, pues tenemos que, esa sabiduría que nos da el Señor, pues nosotros tenemos que saber aplicarla, porque Él es el que nos guía, dice el Espíritu, a toda verdad. Y qué importante todas estas cosas que estamos conversando en esta tarde, ¿verdad? Porque quizás algún hermano esté pasando por esta situación. ¿Qué consejo le daría a usted a un hermano que esté pasando por una calamidad, alguna enfermedad o algo fuerte que crea que tal vez el Señor no lo esté escuchando? Las aflicciones, Jesús no las negó. No nos dijo a nosotros que no íbamos a tener aflicciones. Al contrario, Él lo habló en este libro, permítame, en San Juan capítulo 16, versículo 33, Él le dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Sí. Y hay situaciones que vienen a nuestras vidas que no las comprendemos, no entendemos por qué estamos sufriendo, no tengo la respuesta, por qué Dios no te ha sanado de esa enfermedad, por qué Dios no te ha levantado de esa silla de ruedas. Pero como usted citaba aquella palabra en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. O sea, hay un propósito en la tormenta. Las tormentas a veces las miramos como destructivas, como, wow, qué fuerte. Pero en medio de esos truenos, rayos,
y vientos, viene algo que se llama lluvia. Y esa lluvia trae bendición. Y de pronto las situaciones difíciles vienen con un propósito de parte de Dios. En el momento no lo entendemos, pero con el transcurso del tiempo se viene a hacer realidad el propósito de la tormenta. ¿Algún ejemplo bíblico que le pueda dar a un hermano ahora mismo, que se acuerde usted de algún varón que sirvió fielmente a Dios y en la Biblia aparece y le puede decir, tengo este ejemplo en la Biblia? Sí, claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba equivocado, persiguiendo a la iglesia, pensando que hacía bien, sirviendo a Dios. Pero Jesús tiene que corregirlo y tiene que marcarle el verdadero camino. Y Jesús tiene que provocar en él una tormenta, una situación difícil. Lo dejó ciego, lo dejó totalmente dependiente de Dios. Él no podía depender de sí mismo. Y esta situación difícil a Pablo tuvo que llevarlo a clamar al Señor, a humillarse. Después de tener un espíritu de soberbia, ahora vemos a un Pablo humilde, pidiendo ayuda, pidiendo que alguien lo tomara de la mano. Y esa situación que se miraba destructiva para Pablo, obró para bien, porque Dios lo levantó como un apóstol de los gentiles. Y qué bendición que ese hombre fue una bendición para el pueblo nuestro, para los gentiles que estábamos lejos de la gracia. Estábamos, en otras palabras, perdidos. Lejos, sí. Y vemos que Dios permite esa tormenta, ese momento difícil en Pablo para un propósito enorme y precioso. Entonces, la situación que estás atravesando, yo la desconozco, no sé la magnitud, puede ser que sea muy difícil o no, pero algo puedo decirte, trae un propósito de parte de Dios. Dios sabe por qué está quebrando tu corazón. Dios sabe por qué lo hace. Y algo grande Dios va a hacer en tu vida. Qué bueno, pues un buen mensaje para las personas algún hermano que tal vez está pasando por una situación difícil, porque todos pasamos situaciones difíciles, hermano Eric. Este camino pues es de sufrimiento, como decía usted. Podemos leer, citaba al apóstol Pablo cuando él comienza a decirle a los demás los sufrimientos que él vivió, claro. Naufragio, persecución por sus mismas, decir la misma raza de él, azotes, apedreado, y por causa de amor a Cristo, predicar su palabra. Entonces, es un ejemplo grande que nos deja el apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo escribe casi el 70% del Nuevo Testamento. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba a los cristianos pensando, como dice usted, que hacía bien a Dios. Sí, claro. Pero Dios en su infinita misericordia lo corrigió. Y de la misma manera, pues nos corrige a nosotros. Y pues como dice la Biblia, ¿verdad? Que a la persona que Dios ama, al hijo que Dios ama, pues Él lo va, ¿verdad? A darle su corregida, ¿verdad? Sí. Es duro y difícil. Creo que hay unos puntos muy importantes, voy a tocarlo lo más breve posible, del por qué sufre un cristiano. Ok. Y uno de los primeros puntos es que Dios permite el sufrimiento con un propósito, como en lo que hablábamos ahorita de Pablo, como hablábamos ahorita de Job, que creo que Dios permitió el sufrimiento en Job para marcarnos a nosotros un ejemplo rotundo de que nosotros miremos en este hombre un modelo a seguir. Que creo que lo que nosotros atravesamos día a día, poniéndolo a la parte, Job, es nada. Sí. Es nada. Que en el trabajo te hicieron mala cara y ya estás llorando por eso. Ponte a los zapatos de Job. Es nada. Entonces, Dios permite el sufrimiento con un propósito de salvación. La situación con mi hermano, Dios la permitió con el propósito de salvar a nuestra familia, porque por medio de esa enfermedad, aunque Dios no lo sanó, él murió. Dios no lo sanó, pero por medio de esa situación, mi mamá vino a Cristo, yo vine a Cristo, y la mayoría pues, de mis hermanos, de mi familia, pues, estamos en los caminos del Señor. O sea, a veces Dios permite el
Sufrimiento con un propósito. Otra de las cosas es que ¿por qué sufre el cristiano? Por la fe. Los 3 hebreos, ¿por qué sufrieron? Por su fe en Dios. Fueron confrontados, fueron puestos a pruebas. Nabucodonosor dice, adora la estatua. Adoren la estatua. Y si no la adoran, van a ser echados al horno de fuego ardiendo, 7 veces más de lo acostumbrado. Estos jóvenes, 3 varones hebreos, se pararon delante de este rey pagano. Un rey, esos reyes no tenían miedo de volar cabezas. Sí. Y le dijeron, nosotros no podemos hacer esto porque servimos al Dios de Israel, al único Al Dios, único y verdadero Dios. al único Dios. Y nuestra fe no nos permite adorar otros ídolos. No vamos a adorar tu estatua. Y sépalos que si Él nos libre o no O nos no libre, los libre, hermano. entiéndelo bien, rey, no vamos a adorar estatua. Nos libre Mira, o no los libre. Algo muy, muy que dijeron ellos, muy, muy especial ahí. la fe inquebrantable de estos hombres a mí me impresiona cada vez que leo este versículo, este pasaje, porque digo, wow. Y estaban, hermano, enfrente de una multitud pagana. Amén. Y esa gente viéndolos asombrados, la valentía. Pero quizás en ese momento decían, pobrecitos, los que les espera. Yo no quiero estar en su lugar. Nabucodonosor dijo, ok, está bien. Calienten el horno 7 veces más. Yo imagino que ellos temblaban de temor. Como Claro humanos, que sí, como humanos. Como pero humanos. siempre con la determinación de morir sirviendo al Señor. En quien nosotros hemos puesto nuestro ojo. Claro. Y están en un sufrimiento. Sufriendo por la fe. Pero como dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sí. Y cuando los echan, algo extraordinario sucedió. Los varones que los echaron fueron calcinados, fueron quemados al instante. Y ellos cayeron. Y dice la Biblia que cuando cayeron, las Cuerdas, los que estaban amarrados, de los pies, todo se quemó. y ellos no se quemaron. Ellos imagino que se quedaban viendo las manos. Y dice la Biblia que ni siquiera olían No, ni un a quemado, nada. ni un cabello. Y yo me imagino a esta gente en medio de las llamas, de aquel fuego abrasador, y viendo el rey asustado de lo lejos. ¿No son 3 los que echamos? Sí, Señor, 3. Pero ¿por qué yo veo ¿Qué 4? pasa? ¿Por qué veo 4? Y el número 4 es semejante al Hijo. Al Hijo de Dios. Al Hijo de los dioses, dijo Al Hijo él, de los porque era dioses. un rey pagano. Ajá. No comprendía eso. Exactamente. Pero los hebreos sabían quién era. ¿Quién era ese que estaba ahí parado? Y esto nos da algo muy importante, hermano Eric. Dijo algo muy, muy importante usted que me gustaría tocarlo rápidamente, que dice que usted en medio de esa prueba de su hermano, ¿verdad? Su hermano lamentablemente no fue sanado, ¿verdad? Físicamente, pero fue sanada su alma para la eternidad. Claro. Para la eternidad, porque su hermano vino a los pies de Cristo en medio de esa prueba, ¿verdad? Esa enfermedad. Y él falleció lamentablemente, pero su alma no se perdió porque vino a Cristo. Miramos también otro punto rápidamente, que estos jóvenes hebreos, el Señor no los libra de ese horno. No los libró. No los libró y los dejó. Pero como decía usted, tenemos que aprender a depender de Dios, de la gracia de Dios. Tenemos que aprender a depender de esa fe de Dios y pues sujetarnos a nuestro Dios. Entonces, el cristiano va a sufrir. Va a sufrir. No, eso no hay duda. Jesús lo dijo y Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. Estas cosas los hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, el cristiano en medio del sufrimiento descansa en Jesús. Descansa en la paz de Jesús. Pero ¿cómo es posible esto? Si yo creo en Él, lo amo a Él, ¿por qué me permite el sufrimiento? Con un propósito. Y yo creo que las aflicciones también vienen para recordarnos que no somos de este mundo, que hay algo mejor arriba. Amén. Para que no nos acostumbremos a este mundo. Y también podemos exaltarlo pensando que decir yo por mi brazo hago esto y por mi brazo hago lo otro. Claro. Y Él nos recuerda que no somos nada. Que como decía hoy usted, somos polvo. Somos polvo. Somos polvo y tierra, ceniza. Sí. Somos nada, pues no tenemos que creernos los muy, los demasiados, como claro. decía usted. Y
Pues qué bueno, hermano Eric. Le agradezco de todo corazón su tiempo. En verdad, yo sé que ha sido una fin de semana bien pesado para usted. Nos pasamos un poquito ahí los minutos, ¿verdad? Que teníamos programado, pero una bendición. le agradezco de todo corazón, en verdad, por habernos bendecido, especialmente en las campañas. Yo sé que muchas personas, pues, fueron bendecidas con esa palabra de parte del Señor. Gracias, hermano Eric, se lo agradezco de todo corazón y, pues, que no sea la última vez, ¿verdad? Que lo tenemos por acá. Sí, y qué grande es el Señor. Jamás yo pensé estar así con un varón como usted aquí platicando, ¿verdad? Y cosas del Señor, estos Dios, temas. Señor. Solo el Señor lo puede hacer. Solo el Señor, la gracia de Él. La gracia de Él. Yo siempre tengo un dicho que es como mi bandera de batalla. Yo llegaré hasta donde Él quiere que yo llegue. Amén. Eso es todo. Amén. Bueno, hermano Eric, ya para despedirnos, me gustaría que si le brinda algunas palabras de aliento a esas personas que están pasando por alguna tormenta que los está afligiendo. Claro que sí. Dios te bendiga. Gracias por mirar este video. Y quiero decirte que en cualquier situación que te encuentres, ten paz. Confía en el Señor. Y si tú amas al Señor y amas la fe en Cristo, te recomiendo que seas como los 3 hebreos. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida, porque la muerte no es fácil, es muy dura, es un paso muy, muy fuerte, es un trago muy amargo, pero simplemente es un pasadizo, es un portal a una vida mejor. Que si tú crees en Cristo y mueres creyendo en Jesús, vas a un mejor lugar, que no se compara a nada de lo que hay en esta tierra. En esta tierra hay maravillas, hay cosas hermosas, pero Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene para los que le aman, para los que esperan su venida. Entonces, hay esperanza para el cristiano a pesar del sufrimiento. Amén. Hay esperanza. Amén. Y el apóstol Pablo eso lo recalcó grandemente. Y Jesús, con su ejemplo en la muerte, en la cruz, también lo plasmó en nuestros corazones. Amén. Esta muerte no se queda aquí. Yo voy a resucitar. Sí. Y lo mismo Jesús nos prometió que si creemos en Él nos va a resucitar también. Entonces, te animo a buscar de Cristo, tú que no lo has hecho, cosas grandes Él tiene para ti. Amén. Sí, y también un llamado para todas aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. En verdad ya nada, allá afuera no hay nada, así que por favor les invito, les pido, les suplico, les imploro que vengan a los pies de Cristo, por favor. Yo sé que el mundo ofrece placeres, pero esos placeres no es nada comparado con todo lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo el tema de hoy, pues gracias a ustedes por estar ahí. El público, ¿verdad? Compartiendo sus likes, comentarios, por favor, compartan, comenten, que de esta manera ustedes me ayudan, en verdad. Se los digo de todo corazón, gracias, porque de esta manera ustedes me ayudan a crecer y que la palabra del Señor siga llegando a otras personas, así como nos ha sacado a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, de aquel lodo, de aquel fango cenagoso donde nosotros estábamos perdidos. Si alguien no nos hubiera predicado esa palabra, y esa palabra tiene el poder de transformarnos, pues entonces por esa palabra nosotros estamos aquí. De la misma manera ustedes prediquen, de la misma manera hablen. Y pues muchas gracias para todos. Este es su servidor, Dani Sarante. Que Dios les bendiga a todos y bendiciones. Que el rostro del Señor sea resplandeciendo en cada uno de ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga.